Bienvenido a mi canal. Por favor, continúe siguiendo. Comparte tus pensamientos conmigo. Yahya bloquea el coche de Ferhat. Su objetivo es matar a Ferhat e intimidar a Cengiz. Pero Ferhat, Fikret y Halil vieron a Ibrahim salir con Esma y Zeynep. Yahya lleva a Ferhat a Halil Ibrahim para evitar que el padre de Esma, Kemal y Cengiz se enteren de lo de Ferhat. Ferhat dice que no se lo dirá a nadie. Zeynep y Esma también le dicen a Ferhat que pueden confiar en él. Cengiz y Kaan llaman a Nergis y Mithat. Obliga a la cooperación. Cengiz dice que alguien morirá incluso si no coopera, y la situación se vuelve tensa. Mithat se ve obligado a cooperar. Yahya y Musa buscan a Iskender y le disparan a Ferhat en el pie. Le dice a Cengiz que no los vuelva a amenazar. Pero a su hijo Cengiz no le importa. Mithat hace lo que Cengiz quiere y le propone matrimonio a Aise lo antes posible y se pone su anillo. Él dice que quiere casarse inmediatamente. Aise acepta su oferta. Yabuz dice, si hubiéramos hablado con Fikret, Aise es la madre de sus hijos después de todo. Damla sospecha que Zeynep y Fikret salen a cenar y cuestiona a Fikret. Pero Fikret actúa indiferente y comienza a enviar mensajes a Esma. Halil Ibrahim advierte a Esma que borre los mensajes. Ferhat vuelve a casa. Está expuesto a los insultos de su padre. Iskender dice que Halil Ibrahim lo protegió, pero su padre arrastró a todos hasta la muerte. Kaan aspira a ser la mano derecha de Cengiz. Mithat va a ver a Fikret y le dice que se casará con Aise. Explica que ese era el plan de Cengiz y que amenazó con matarlos. Mithat dice que nadie sabía que él compartió esta información. Fikret le agradece por su honestidad y le dice que puede confiarle a Aise y a los niños. El comportamiento de Halil Ibrahim hiere mucho a sus amigos. Sema quiere salir de casa. Dervish intenta calmarlos y dice que todo lo que hace Halil Ibrahim tiene una razón. Didem llega a la casa de Nergis y se encuentra con Damla. Didem le pregunta a Damla y Nergis si creían que Fikret y Esma se casarían con Halil Ibrahim mientras estaban en una relación. Didem también cuenta otros detalles. Lo más importante es que Zeynep sigue sin responder. Pero Nergis dice que esto podría ser muy normal. Cuando Didem explica sus sospechas, quedan un poco confundidos. Antes de la boda, Aise piensa que Fikret no le permitirá casarse con Mithat. Pero Yabuz dice que Fikret no tiene objeciones y que Didem y Damla se conocieron. Damla le cuenta a Zeynep sobre su encuentro con Didem. Zeynep tiene miedo de que su juego se arruine. Es necesario encontrar una solución para esto. Damla, Zeynep y Nedime deciden ir al restaurante y hablar con Halil Ibrahim. Zeynep les dice a Edanur y Sema que está herida. La dama de honor Halil abofetea con fuerza a Ibrahim y le pregunta qué pecado ha cometido Zeynep además de amarlo. Zeynep se siente muy triste. Pero no puede hacer nada. Halil Ibrahim está muy enojado por los acontecimientos que tuvo que vivir. Musa y Yahya se enteran de que Cengiz encontró un sicario pagando mucho dinero. Halil Ibrahim entra en secreto en la habitación de Zeynep. Zeynep explica que Didem y Damla sospechaban del matrimonio de Halil y Esma y por eso acudieron a él. Halil Ibrahim quiere acercarse a Zeynep. Pero Zeynep lo rechaza y le dice que está casada. Fikret está muy enojado porque Nedime abofeteó a Halil Ibrahim. Fikret va a la habitación de Zeynep y encuentra a Halil Ibrahim en la habitación. Halil y Fikret adivinan que la boda de Aise y Mithat se llevará a cabo con el objetivo de matar a uno de ellos. Halil Ibrahim debe descubrir quién es el sicario que irá a la boda. Musa y Yahya también persiguen al sicario. Pero Yahya no pudo encontrar al asesino. ¿A quién matará Zaramet? ¿Matará a Fikret o a Halil Ibrahim por esa cantidad de dinero? Deciden pedir ayuda a Magnum Major. Kaan se da cuenta de que Yahya está persiguiendo al asesino. Cengiz decide que Kaan realizará esta tarea. Mithat cree que su matrimonio se manchará de sangre y está muy molesto. Nergis dice que no hay otra manera de proteger a sus hijos. Aise invita a Magnum Major a su boda. Quiere que sea testigo del matrimonio. Aise pide a Gurku Kemal que testifique sobre Mithat. Halil se reúne con Ibrahim Iskender. Cuenta sobre la boda y los planes de Cengiz. Halil Ibrahim pregunta por qué Didem se reúne con Damla. Didem le pregunta por qué la dejó.
Halil Ibrahim dice que se casó con Esma porque amaba mucho a Zeynep y por despecho hacia ella. Ayşe va a la casa de Fikret y dice que quiere dejar atrás todos los resentimientos. Ayşe dice que amará a Fikret hasta el final de su vida. Él invita a todos a su boda. İskender dice que su propia familia también podría resultar perjudicada en la boda. Lentamente todos toman su lugar en el salón para la boda de Ayşe y Mithat. Los hombres de Kikas y Magnum Major también intentarán garantizar la seguridad en secreto. Zeynep se siente un poco mal cuando ve a Esma y a Halil Ibrahim del brazo. Orden de arresto en el acto da. El sicario entra al salón disfrazado con el pastel. Didem también asiste a la boda como invitada de Damla. Kaan también asiste a la boda con İskender. Esta boda parece que va a ser muy sangrienta. Didem y Damla han puesto a Zeynep y Esma bajo vigilancia. ¿Quién mira a quién y cómo? Didem dice que todo se hizo para la felicidad de Fikret y Esma. El sicario comienza lentamente a neutralizar a los guardias. Cuando Kaan le recuerda que es el marido de Zeynep, Zeynep dice que firmó el protocolo de divorcio y se lo entregó a los abogados. Fikret quiere que Kaan se vaya. İskender dice que podría ser bueno para ellos si Kaan se queda. Kaan intenta tensar la situación. Oath envía a Kaan lejos por la fuerza. Pero Kaan finge irse pero no regresa. Se celebra el matrimonio de Ayşe y Mithat. Halil Ibrahim y Fikret están siempre alerta. Yaya atrapa al sicario y lo mata. Halil Ibrahim le pide que saque el cuerpo del maletero del coche y lo lleve a Cengiz. Dice que Cengiz acabará de la misma manera. Kaan se cambia de ropa en su auto y regresa a la boda. Halil Ibrahim quiere que Mithat y Ayşe se vayan lo antes posible y no pospongan su felicidad. İskender lleva el cuerpo del sicario a Cengiz. Kaan no está cerca. İskender está preocupado por su hijo. Ayşe y Mithat van a la suite de luna de miel. Mithat está muy feliz. Mientras Ayşe se está cambiando, Kaan entra en la habitación y mata a Mithat. Cuando Ayşe sale encuentra el cuerpo de Mithat. ¿Continuará Kaan con su masacre? ¿Morirá uno de Halil Ibrahim y Fikret? Se entenderá que la relación entre Halil Ibrahim y Esma es falsa. Comparte tus pensamientos conmigo también. Para que más personas puedan ver mi canal. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar las notificaciones. Adiós.